Buenos días a todos. Bueno, desde el Servicio de Cirugía vamos a dar una charla, una sesión sobre cirugía global. Es una charla un poquito con un alto componente filosófico, ¿no? No es una charla igual al uso, digamos, y esperemos que, bueno, que os interese. Y perdonad si los datos no son exactos al 100%, porque seguro que hay muchas fuentes de datos que pueden hacer variar las cosas que os vamos a contar. Bueno, yo soy José Romeo, soy cirujano de aquí, de la OSI Araba, y me acompañan Elena y Pablo, que van a ser ellos realmente los protagonistas de ella. Yo os voy a hacer una breve introducción y a partir de ahí, pues veremos a ver. En estas últimas décadas se ha oído mucho el tema de la globalización y eso se ha polarizado, se ha extrapolado, digamos, al tema de la salud global, incluso luego de la cirugía global. Vamos a hablar un poco del qué es la cirugía global, la Global Surgery, y también un poco el papel de la cirugía en la cooperación. El papel de la cirugía no solo referido a las ONGs, que vamos a pasar un poquito por encima, sino un poco a todos los niveles, desde los propios gobiernos, organismos multinacionales, en fin, esa es un poco la idea. Bueno, ¿de dónde surge el concepto de cirugía global? El concepto de cirugía global, hasta el año 80 prácticamente no se había hablado nada del papel de la cirugía en la salud global, ¿no? Digamos. Entonces, en el año 80, Mulder, que fue el director de la OMS, hablaba, la primera vez comenta que la mayoría de la población mundial no tiene acceso a una atención quirúrgica especializada y que habría que buscar una solución para ello. Luego se tuvo durante más de 30 años un desierto absoluto en el tema de la cirugía. Nadie hablaba especialmente de la cirugía en los programas multinacionales, hasta que en el año 2014 el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, habla de que la cirugía es una parte indispensable en la atención de salud y hace un llamamiento para compartir una estrategia para una igualdad global en la atención quirúrgica. Hasta entonces hubo una publicación en 2008 que fue muy comentada, en el cual la cirugía se le llamaba el hijastro descuidado de la salud global. Incluso hablaban de que era la cenicienta de la agenda global de salud, y ya con el tema de anestesia incluso decían que era el amigo invisible del hijastro descuidado. Es en 2014 cuando aparece la Lancet Commission, que está formado, es un equipo internacional formado por 25 comisionados, pero se apoyan en asesores a nivel de muchos países del mundo, en más de 110 países del mundo. Estos son los que primero ya empiezan a hablar ya más del tema Global Surgery, ¿no? Cirugía global. Entonces, se basan o hacen reflexión sobre 5 puntos importantes. ¿Cuáles son? Bueno, primero, está claro que hay en esos momentos 5.000 millones de personas que no tenían acceso o no tienen acceso a una atención quirúrgica y anestésica que sea segura y asequible. 9 de cada 10 personas en los países de baja renta o media renta no pueden acceder a la atención quirúrgica básica. Si vemos el mapa, se ve claramente que sobre todo es el África subsahariana y básicamente y el sureste y el sur de Asia son las zonas más importantes, pero también hay muchas zonas comprometidas incluso en América Latina y demás. Otro punto de reflexión es que, a pesar de que cada año hay aproximadamente unos 315 millones de procesos quirúrgicos en el mundo, serían necesarios añadir otros 143 en los países de bajos y medios ingresos, con la intención de salvar vidas y, muy importante, prevenir las discapacidades, que es casi más importante que el tema de salvar vidas, ¿no? Solo hay el 6% de los procedimientos quirúrgicos se realizan en los países pobres, donde vive un tercio de la población. Y pasa lo mismo que lo anterior. La mayor necesidad es en África subsahariana y en el sudeste y sur de Asia. Otro punto de reflexión es que 33 millones de personas se enfrentan con deudas catastróficas secundarias al coste del tratamiento quirúrgico y anestésico cada año. Muchos más si añadimos los gastos que, digamos, no puramente médicos, sino, por ejemplo, la manutención, el transporte y muchísimos más que ni siquiera se plantean el acudir a un tratamiento quirúrgico porque no tienen recursos económicos para ello. Está más o menos demostrado que una cuarta parte de las personas que reciben tratamiento quirúrgico van a sufrir una catástrofe financiera. ¿Qué quiere decir? Pues va a implicar luego, de cara al futuro, pues endeudarse y tener problemas tanto de nutrición, vivienda, educación, etcétera. Y como siempre, como pasan estas cosas, esto recae sobre todo en la gente más pobre.
Hasta ahora siempre se ha pensado que invertir en servicios quirúrgicos es absolutamente un lujo y que no sale muy rentable. Pero hay estudios que dicen que el invertir en estos países es asequible, incluso salva vidas y promueve el crecimiento económico. Mis compañeros luego os explicarán un poco más detalladamente esto, pero bueno, en principio lo que se pretende es conseguir llegar a un mínimo de 5.000 intervenciones por cada 100.000 habitantes para el 2030. Esto ya veréis como, bueno, veréis, os darán datos para ver que esto sí que repercute a nivel de la economía del país y bueno, y luego lo veremos. Por último, el último punto de reflexión es que la cirugía hay que considerarla una parte indivisible e indispensable de la salud. Tiene que estar formando parte de los sistemas nacionales de salud, porque si tenemos claro que la cirugía, los servicios quirúrgicos en general, influyen a lo largo de todo el ciclo de la vida, que desde el nacimiento hasta la muerte se puede acceder a los tratamientos quirúrgicos y son importantes, y además no solo a nivel curativo, sino también incluso desde la prevención, incluso hasta la paliación. Entonces, hasta ahora, incluso en la Agenda 2030, que luego hablaremos un poquito por encima, no se ha contado para ello con la cirugía, pero bueno, hay que considerar que es un tema muy importante y hay que conseguir que una cirugía que sea accesible, segura y adecuada. Siguiendo un poco con la línea, estábamos en el año 14, pues en el año 2015 sale la resolución 6815 de la Asamblea Mundial de Salud, que se llamaba, la resolución se llama Fortalecimiento de la atención quirúrgica esencial y de emergencia y de la anestesia como componentes de la cobertura sanitaria universal. Esto fue un paso importantísimo. ¿Por qué? Pues porque es la primera vez que hay una resolución de la OMS que resalta el déficit en salud pública que se debe en parte a la falta de servicios de cirugía y anestesia en primer nivel hospitalario. ¿Qué es lo que urge en esta resolución? Pues bueno, urge a los Estados miembros a varias cosas. Entre ellas, impulsar y priorizar el acceso a un set esencial de cirugía y anestesia en salud primaria y en los hospitales de primer nivel, y luego además desarrollar sistemas financieros para sostenerlo. Promover el acceso de medicamentos y dispositivos, tanto médicos y diagnósticos, utilizados en anestesia y cirugía, y fortalece el control y la prevención de la infección como un importante elemento de cara a la calidad y seguridad del tratamiento quirúrgico. Son muchos más puntos, pero estos son un poco los más importantes. Como dato, esto es un poco antiguo, es del año 2010, pero se calculaba que aproximadamente había 17 millones de personas de mortalidad, de muertes, en los cuales hubiera podido tener un papel importante el tratamiento quirúrgico. No quiere decir que los 17 millones si hubieran accedido a la cirugía se hubieran salvado, porque no es cierto, ¿no? Pero un porcentaje importante de ellos seguro que hubieran podido tener pues una supervivencia. Si miramos esto, incluso en el 2010, es mucho mayor que incluso las tres plagas, digamos, transmisibles de la época, que era el HIV, la tuberculosis y la malaria juntos. Esto, sin más, pretende demostrar que el papel de la cirugía pues es un tema muy importante, ¿no? Y que hasta ahora está un poco descuidado y se ha olvidado un poco el tema. Solo con los traumatismos o los accidentes, aproximadamente se calcula que hay 7 millones de muertos anuales en el mundo por traumatismos, por accidentes. Sí, está estudiado que el porcentaje de personas que hubieran podido sobrevivir a esos traumatismos si hubieran accedido a un tratamiento quirúrgico adecuado ronda el 38%, lo cual quiere decir que más de 2 millones de personas solo por accidentes podrían haber sobrevivido en caso de haber accedido a un tratamiento quirúrgico adecuado. Después de esa publicación, cuando aparece la resolución de la OMS, pues entonces ya sale digamos, otra frase ingenua, digo, con encanto, digamos, y que dice, bueno, que antes el que se llamaba el hijastro descuidado, pues que de una vez por todos ha sido adoptada por la familia de la salud global. Se empieza a considerar por fin ya la cirugía como un papel importante. Todo esto coincide con los objetivos de desarrollo. Los objetivos de desarrollo en el milenio, inicialmente, y luego que se transformaron en los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030, de 2015 al 2030, en los cuales la cirugía no se menciona para nada, pero sin embargo está implícita en muchos de los objetivos. Lógicamente, en el tema de salud y bienestar, no cabe ninguna duda, pero aunque no se haya convencionado, claro, los objetivos, si luego los analizas, por ejemplo,
¿Qué se pretende? Disminuir en 1/3 la mortalidad por enfermedades no transmisibles. ¿Y qué incluye eso? Sobre todo el cáncer y las patología cardiovascular. Supongo que la cirugía tiene algo que decir ahí. Se pretende reducir el número de mortalidad por traumatismos. Creo que también tendrá algo que decir la cirugía. Asimismo, la reducción en la mortalidad infantil, neonatal, que se pretende que llegue a menos de 12 por cada 1.000 nacimientos, y la materna, que se pretende que sea menos de 70 por cada 100.000 partos. Y supongo que ahí también tiene la cirugía algo que decir. Pero no solo en salud. ¿Por qué? Porque, como luego se explicarán también, influye en el crecimiento económico, reduce las desigualdades, el acceso a una cirugía global permite que no quede gente fuera del sistema, intenta disminuir la pobreza, por lo que hemos dicho, porque se intenta evitar las deudas catastróficas y, por supuesto, también tiene importancia en el papel del género. Entonces, la cirugía global en general, ¿qué podríamos decir? Bueno, pues que es un área de estudio, investigación y práctica y defensa, pero sobre todo 3 puntos importantes. 1, mejorar los resultados de salud a nivel mundial. 2, lograr la equidad en salud, quiero decir, intentar disminuir la desigualdad que existe. Y 3, sobre todo, para todas, que eso quiere decir que sea universal para todas las personas que necesiten atención quirúrgica y anestésica con una cirugía de calidad y segura, y en especial en las poblaciones en crisis, en crisis por conflicto, desplazamientos, catástrofes, etc. A partir de os dejo con mis compañeros que os van a explicaros un poquito más detalladamente. Vale, bueno, entonces ahora surge la pregunta de por qué hay tanta gente a la que no le llega esa asistencia quirúrgica, ¿no? Y esto se empieza a explicar por el paradigma de los 3 retrasos. Estamos hablando de poblaciones que no tienen una cultura sanitaria, que no tienen esa conexión con la medicina occidental porque no están con ella a diario. Entonces, son poblaciones en las que la figura del curandero, de la matrona del pueblo que ayuda a los partos, tiene muchísimo peso. Entonces, ni siquiera se llegan a plantear muchas veces el acudir al médico occidental. Y esto produce un primer retraso de, digamos, solicitud de ayuda. Cuando esas personas ya deciden acudir a la medicina occidental, ¿cómo llegan a esos servicios sanitarios? Se puede ver en esta gráfica cómo, dependiendo de los ingresos del país, la distancia al hospital más cercano en kilómetros es mucho mayor en cuanto menos recursos tenemos. Entonces, primer retraso, la persona no se plantea ir al médico. Cuando quiere ir al médico no tiene cómo llegar, está muy lejos, estamos hablando de horas o de días de distancia, que igual no hay medios de transporte para llegar, no hay un sistema de ambulancias o no hay autobuses, no hay sistemas públicos. En caso de haberlos, igual no se pueden ni plantear pagar esos servicios. Salvando todas estas distancias, cuando la persona consigue llegar al centro sanitario, igual ese centro sanitario no tiene los medios, los profesionales, el quirófano o la medicación para poder ayudar a esta persona, suponiendo ya un tercer retraso, ¿vale? Primero que la persona no se plantea llegar, luego no puede llegar y cuando llega igual a ese centro no puede atenderle en lo que él precisa. Entonces estamos ante un paciente quirúrgico que no accede al sistema sanitario público o que llega con un retraso importante. Eso aumenta claramente la tasa de mortalidad y de morbilidad. Esa morbilidad en todos los países, pero especialmente en los de bajos recursos, aumenta enormemente la tasa de discapacidad, disminuye la capacidad laboral en un paciente, en una población con ya bajos recursos económicos, igual incluso le imposibilita laboral, dejándole con unas deudas médicas, una tara económica importante, un sufrimiento social, incluso un rechazo social. Está descrito que entre el 28 y el 32% de la carga mundial de morbilidad puede ser atribuida a condiciones tratables por medio de la cirugía. Entonces, para ello surgen unas estrategias, unas maneras de abordar todos estos problemas que se pueden dividir en 5 grandes áreas y que iremos desglosando progresivamente. Son la infraestructura, la fuerza laboral, que al final son los profesionales que dan ese servicio, la prestación de servicios, que esa sanidad sea de calidad, el manejo de datos de investigación y cómo pagamos todo esto para crear un modelo para plantear un plan nacional de atención quirúrgica. Empezando por el primer punto, la infraestructura. Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos actuar sobre una zona
con problemas y de bajos recursos, es ver con qué contamos, de dónde partimos, qué infraestructuras tiene. Para ello necesitamos saber qué porcentaje de la población tiene acceso a un hospital de primer nivel en menos de 2 horas, qué porcentaje de esos hospitales tienen los recursos básicos, acceso a luz, a agua, a oxígeno, a medicación, y luego cómo están conectados entre ellos, si tienen teléfonos, internet, qué porcentaje de esos hospitales cumplen los criterios de cirugía segura que luego nombraremos, y luego si existe un sistema de transfusión sanguínea nacional. Entonces, para todo esto se plantea crear una infraestructura que se puede ver en este esquema y que vamos a ir explicando, en la que empezamos por en rojo, tendríamos, digamos, las poblaciones, las aldeas, como lo queramos llamar, ¿vale? Aquí se plantea que dentro de estas poblaciones haya unas personas sanitarias que no tienen por qué ser médicos ni enfermeras, pueden ser el que lleva haciendo 20 años de curandero o la matrona, que se le dé cierta formación sanitaria y que sea un poco el que sirva de conexión entre esa población y el sistema sanitario público, y que sean los que den la voz de alarma y los que deriven rápidamente a los pacientes que necesitan una atención algo más especializada que la que se le puede dar en esa población. Ahora el problema, ¿cómo le derivan? ¿Cómo llega a este primer centro sanitario? Bueno, pues lo ideal sería un sistema nacional de ambulancias. Si a corto o largo plazo no es posible instaurarlo o no es viable instaurarlo, se puede contar con sistemas de transporte, transportistas que pueden ser taxistas, a los que se les dé cierto beneficio cada vez que lleven a un paciente que necesite atención a un centro sanitario, por ejemplo. Son cosas que se plantean para poder hacer este tipo de conexión. En este primer centro sanitario, pues ya se conectaría a los pacientes con el sistema sanitario, y a aquellos que necesitaran una atención quirúrgica más específica se les derivaría, pues a través también de estos transportistas o ambulancias, al hospital de primer nivel. Importante, en este hospital de primer nivel tiene que tener la capacidad y los medios y los profesionales para hacer las 3 áreas básicas de atención quirúrgica de urgencias, que sea la obstetricia con las cesáreas, los traumas abiertos, las fracturas abiertas y todas las laparotomías para atender todos los problemas abdominales. Todo lo demás quirúrgico que sea más complejo o complicaciones que requieran de mayores cuidados se derivarían a un hospital de alto nivel o de tercer nivel, que además de dar esa asistencia más compleja, también sería el centro de referencia para formar nuevos profesionales y para el análisis y recopilación de datos. Entonces se plantea como objetivo para 2030 disminuir estos retrasos en la atención quirúrgica y que el mínimo del 80% del país tenga cobertura quirúrgica en todos los países. A la OMS plantea, para definir la cirugía segura que nombrábamos antes y que debería de estar en todos los centros sanitarios que den atención quirúrgica, tener profesionales formados que tengan capacidad y medios para reiniciar los procedimientos Bellwether, que se llaman. Los procedimientos Bellwether son los que hemos nombrado que tienen que tener la capacidad de hacerlos primero el hospital de primer nivel. Las laparotomías, las cesáreas y las fracturas abiertas. Esos son los que se consideran procedimientos Bellwether que iremos nombrando. Que tengan un equipo de esterilización, un sistema de transfusión sanguínea, capacidad de ingresar al paciente después de una intervención quirúrgica al menos 24 horas para poder hacer una revaloración y ver complicaciones inmediatas que puedan surgir y atenderlas, que analicen datos, que recopilen datos y hacer auditorías y ser transparentes, y un sistema de cirugía programada, ¿vale? Como recomendaciones para todo esto, pues a nivel nacional se recomienda hacer una educación poblacional, dar educación sanitaria a esa población para conectarlos con el sistema sanitario, evaluar la infraestructura que tenemos, mejorar la conectividad desde los diferentes puntos de la infraestructura para que puedan tener comunicación pues, entre el hospital de primer nivel, el de alto nivel, bien por teléfonos, internet, etcétera, y capacidad de derivación. Equipar a las instalaciones quirúrgicas de primer nivel para que puedan hacer esos procedimientos básicos, Bellwether, negociar esquemas de compras, esas ya las nombrará y os lo explicará Pablo un poco más adelante, pero negociar esquemas de compras centralizadas porque está demostrado que disminuye costes, y tener una estrategia nacional de donación de sangre para transfundir sangre. A nivel internacional, ¿qué podemos hacer para colaborar en todo esto? Estandarizar procedimientos. Nosotros ya tenemos protocolos, podemos ayudar a desarrollarlos allí, a implantarlos allí. Donar material, este es un punto de los más importantes. No podemos donar todo lo que nos parezca o nos sobra a nosotros. Tiene que ser una donación a demanda, que sean las poblaciones las que digan, oye, me hace falta esto. Y nosotros, si podemos aportarlo, lo aportemos, pero seguido de un mantenimiento asegurado a largo plazo. Porque nosotros podemos dar un respirador, por ejemplo, o un bisturí eléctrico a una población
que ellos lo empiecen a utilizar, lleve una población 2 años aportando a su población una cirugía programada y que de repente se les rompa. Y de la noche a la mañana dan un paso enorme hacia atrás y pierden esa capacidad que han generado. Ese trabajo se pierde de la noche a la mañana. Se tiene que donar los materiales con un mantenimiento a largo plazo asegurado. Luego podemos a nivel internacional coordinar a los voluntarios. Más que nosotros ir, hacerlo nuestro 15 días, un mes y volvernos, tenemos que intentar que sea una asistencia, una ayuda, una cooperación continuada. Y más que ir y hacerlo nuestro, es ir, integrarnos con el sistema local, ver cómo trabajan ellos, intentar trabajar como ellos, ver cuáles son sus déficits y intentar empujar todos esos déficits para que vayan mejorando progresivamente con la idea de que a largo plazo sea un sistema autónomo. Impulsar también la ampliación de dispositivos médicos, esa conectividad entre los diferentes puntos de la infraestructura, también podemos ayudar a que se desarrolle. Entrando en el segundo punto, que es la fuerza laboral, es los profesionales que dan esa asistencia. Este dato me parece muy importante. 1/5 de todos los cirujanos del mundo, 1/6 de los anestesistas y 1/3 de los especialistas en obstetricia están para la mitad del mundo, del planeta. El resto, que son la mayoría, están en la otra mitad. Hay una desigualdad enorme en la distribución de profesionales. Como objetivo para 2030 se plantea que el 100% de los países tengan al menos una densidad de especialistas, de 20 profesionales quirúrgicos por cada 100.000 habitantes. ¿Pero por qué 20? ¿Por qué decimos que 20 por cada 100.000? Bueno, pues esto se explica porque se ha visto que según aumenta la densidad de especialistas en la población, aumenta la calidad de esa asistencia. Pero se ve, yo he elegido por ejemplo aquí la supervivencia maternal, pero se ha visto con muchísimos datos, era por poner un ejemplo, que cuando pasamos de 0 a 20 especialistas por cada 100.000 habitantes, el crecimiento en la calidad, en este caso en la supervivencia maternal, es exponencial, es muy alto. Y a partir de 20 en adelante, cuanta más densidad de profesionales, la calidad y los datos mejoran, los datos de salud. Pero es una mejora quizás más progresiva, más en meseta. Si todo el mundo tuviera mínimo esos 20 profesionales, esa densidad mínima, estaríamos en una igualdad, digamos, similar, ¿vale? Pero es por eso que el 44% de la población del mundo viven en áreas en las que están por debajo de esos 20 profesionales por cada 100.000 habitantes en densidad de profesionales. Y ya no comparando países con países, sino dentro de un mismo país, hay una desigualdad enorme entre las zonas urbanas y las zonas rurales. ¿Y por qué? Por falta de incentivos. En estos países el médico tiene muy malos recursos, está muy mal pagado y, claro, hay mucha diferencia entre las zonas urbanas y las zonas rurales. En las zonas rurales son médicos que se ven más vendidos, por decirlo de forma rápida, tienen menos recursos, están más solos, la población es más dificultosa, ¿no?, de tratar. Entonces, aquella persona que decide estudiar medicina y que decide luego hacer una especialidad quirúrgica, encima luego no va a querer ir a la zona donde va a tener menor proyección profesional, las cosas más difíciles, pues se concentra en las zonas urbanas. Y necesitamos medidas para distribuir todos esos profesionales, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Primero hay que evaluar la densidad y la distribución de especialistas que tenemos quirúrgicos en la población, la proporción de programas de formación acreditados, que luego vamos a hablar de ellos, para la fuerza laboral, la presencia de estrategias de atracción y retención laboral en las zonas donde más falta hace, y la densidad y distribución del resto de profesionales, de enfermería, de auxiliares, etcétera. ¿Qué se recomienda para todo ello? Lo primero, en la mayoría de los países de bajo y medios recursos no existe la acreditación ni las licencias. Se forman pacientes, se forman profesionales, pero no están acreditados, no está estandarizado todos esos títulos y habría que estandarizarlos y acreditarlos. Y habría que formar también de forma acreditada al resto de personales de auxiliares, el personal biomédico, y la figura del gerente es muy importante. Allí no hay un gerente. Entonces, si tenemos bajos recursos económicos y encima no tenemos un especialista que sepa cómo emplearlos, tenemos un problemón. Y luego ya a nivel médico, pues la formación médica debería estar basada en las necesidades de cada población, de cada país. Se propone hacer rotaciones en las áreas rurales, pero para mandar a un residente, a un especialista, a rotar a una zona rural, tiene que tener a alguien que esté trabajando ya allí, que actúe de mentor. No puedes mandar a un especialista a una de las zonas más complicadas y que esté solo, porque no va a sobrevivir, pero no se va a formar bien, ¿no? Y por eso aparece la figura de compartir tareas, lo que nosotros llamamos el SAO híbrido, que ya existe en muchos países, y es una forma
Para decirlo rápido, tenemos un equipo quirúrgico en el que hay cirujanos y obstetras y anestesistas, pero luego hay médicos generales que asumen, se les forma y asumen las actividades quirúrgicas más básicas y son capaces de hacerlas. Está descrito que hasta el 80% de las actividades quirúrgicas más frecuentes pues son las más básicas y podrían ser asumidas por estos médicos generales con ese plus de formación, siempre formando parte de ese equipo quirúrgico, siempre con un cirujano, un anestesista y un ginecólogo de referencia al que poder consultar y tener ahí de apoyo, ¿no? Y se ve, por ejemplo, en esta gráfica, como en verde tenemos lo que cuesta económicamente formar especialistas dependiendo de los ingresos del país y en azul lo que nos cuesta en tiempo. Entonces, en verde oscuro sería la formación clásica, formar a un ginecólogo o a un cirujano, y en verde más clarito y blanco, con este SAO, formar a médicos generales en esas actividades quirúrgicas más básicas y más frecuentes. Y disminuimos, sobre todo en las partes más pobres, mucho el coste y el tiempo. Y nos permitiría aumentar esa densidad de profesionales de forma más efectiva y más rápida, ¿no? A nivel internacional, ¿cómo podemos ayudar en todo esto? Pues podemos colaborar en los programas de formación. En los países de renta baja tendríamos que apoyar en programas de formación de todo el personal sanitario, pero en los de renta media deberíamos intentar que esos programas de formación vayan hacia las zonas rurales para intentar hacer esa distribución de profesionales. Entonces, podemos ayudar a crear programas de formación en esos países, pero con la idea de que al final esos países, esos sistemas sanitarios sean autónomos. Pero no solo eso, nosotros antes de empezar con la cooperación y antes de ir a terreno, tenemos que formarnos en cooperación humanitaria. No podemos ir y hacer lo que nos parezca y lo más bonito. Tenemos que saber lo que estamos haciendo y con qué estamos trabajando. Entonces, desde la Asociación Española de Cirujanos aquí en España, se está haciendo programas de formación en cooperación humanitaria para los especialistas quirúrgicos y se están creando jornadas, cursos y se está intentando luchar porque la cooperación humanitaria sea una rotación, igual que yo puedo ir a rotar a trasplante hepático, que no es obligatorio, pero sí se ampara que yo lo pueda solicitar, que se pueda solicitar rotaciones en cooperación humanitaria dentro de las especialidades quirúrgicas. Entramos ya en el siguiente punto, que es la prestación de servicios. No todo es crear capacidad de cirugía, operar. Esa cirugía tiene que ser de calidad. Si yo he montado unos quirófanos, unos especialistas que hacen cirugía, cirugía de urgencias, ¿no? ¿Por qué no voy a usar todo eso también para hacer cierta cirugía programada y mejorar las condiciones de la atención quirúrgica de esa población? En esta gráfica se ve de forma muy rápida una estimación de toda la falta de cirugías programadas dependiendo de los países. Es una barbaridad. Entonces, el objetivo para 2030 es que el 100% de los países consigan unos 5.000 procedimientos quirúrgicos por cada 100.000 habitantes, que el 80% de los países vigilen los datos, vigilen la mortalidad perioperatoria que tienen, porque no todo es operar, sino que esas operaciones, esa asistencia sea de calidad, y para ello hay que recoger datos y analizarlos. Entonces, ¿qué se recomienda para todo esto? Primero, desde los cuerpos internacionales, las ONGs, podemos ayudar junto con los cuerpos nacionales a construir capacidad quirúrgica, pero también propiciar que se monitoreen los resultados, las tasas de mortalidad, de morbilidad, para poder ver hacia dónde vamos, si estamos progresando, ¿no? Y podemos ayudar también a esos sistemas de conectividad entre la infraestructura, ¿no? Que sea todo muy transparente. Para ello tendríamos que analizar los procedimientos quirúrgicos realizados por año de habitante, la morbimortalidad perioperatoria y la disponibilidad de comunicación entre los diferentes puntos de la infraestructura. Desde las agencias internacionales podemos ayudar a distribuir y a formar a cómo se rellenan las encuestas domésticas comprensibles y validadas. Nosotros ya las tenemos, ya las usamos en nuestros países. Sería cuestión de distribuirlas y enseñar a formarlas y luego recopilar todos esos datos. ¿Pero qué hacemos con todos esos datos? Vale, pues convertirlos en datos creíbles, en indicadores. ¿Por qué? Porque que un sistema sanitario no analice sus datos, sus resultados, ya le da un punto, es un índice de calidad asistencial, porque quiere decir que se autoanaliza y no tiene miedo en dar transparencia a esos datos, ¿no? Porque son puntos de mejora. Es un monitoreo también de la progresión. Si lo convertimos en indicadores, esos indicadores se pueden analizar y dar resultados, y esos resultados se pueden utilizar como arma para generar acciones políticas en mejoras de salud. Y luego se pueden comparar resultados dentro del país y entre países para generar investigación. ¿Qué se recomienda para todo ello? Comprometer a los países, nosotros mismos,
para recolectar todos estos datos, monitorizar, hacer auditorías, entregar todos esos resultados a las políticas de salud para ver hacia dónde vamos, ser transparentes, analizarlos y ir un poco viendo. Y no nos interesa solo ver la mortalidad, porque un dato no nos pone en contexto, ¿no? Habría que analizarlo con el resto. Yo puedo ver que hemos dado mucha capacidad quirúrgica a un área, vale, pero si esa alta tasa de cirugía hay con una alta tasa de mortalidad perioperatoria, igual es que la asistencia que se está dando no es de calidad. Sin embargo, si hay una baja tasa de mortalidad, pero hay un bajo volumen quirúrgico, igual es que esa población está haciendo las cosas bien y habría que darle más capacidad quirúrgica y luchar por ello. Y bueno, con el quinto punto se va a meter Pablo. Bueno, el quinto, aparte, básicamente es la economía y las finanzas, ¿no? Para empezar, ya lo comentó un poco Elena al principio, hay una cosa que está clara, que la falta de acceso a una cirugía segura supone pérdidas económicas. Está estudiado, ¿vale? Aquí os doy dos datos, dos gráficas. Por un lado, se ha calculado que en la falta de acceso a una cirugía segura, en países de renta baja puede llegar una pérdida, a suponer una pérdida acumulada hasta el 2% del Producto Interior Bruto, visto de aquí, bueno, del 2015 que se estudió, al 2030. Otro dato a nivel global, bueno, la falta de una cirugía segura puede suponer una pérdida de hasta 12 trillones americanos o billones de euros de pérdida a largo plazo. Si vemos aquí, bueno, desglosado sobre todo por lo que ha comentado José, de accidentes, traumatismos y también por neoplasias que no todas son operables y no todas las neoplasias o todas las cirugías son salvables con cirugía, pero realmente suponen una pérdida a largo plazo económica. Entonces venimos de una visión tradicional en la que parecía o se veía que la inversión en cirugía anestesia era demasiado cara y compleja, no es fácil y poco rentable. Y se ha demostrado que no, es coste efectiva y que puede llegar a ser más coste efectiva que otras intervenciones poblacionales. Esta gráfica nos dice un poco, ¿no? Está reflejado el coste de cada año ajustado por discapacidad que se gana por cada dólar invertido, ¿no? Y podemos ver, pues bueno, que aquí hay variabilidad, ¿no? Pero hay intervenciones como circuncisión, cirugía del labio palatino o cirugía general, que tiene datos mejores, como pueden ser los antirretrovirales para el HIV. ¿Esto significa que hay que dedicar todo a cirugía? Obviamente no, ¿no? Pero es simplemente para contrastar que esa visión tradicional, ¿no? De que parecía que la cooperación, la ayuda al desarrollo y demás se centraba en cuestiones médicas, porque el otro era muy caro, no. O sea, es rentable invertir en cirugía, ¿no? Como veis, hay bastante variabilidad, hay muchos margen, pero bueno, se ve que es rentable. Partimos de una visión global y también hay que ver el impacto individual, ¿no? Cómo afecta la falta de acceso a una cirugía segura y asequible en la población a nivel individual. Ya lo ha comentado César al principio, yo creo que este dato es súper importante, ¿no? 33 millones de personas presentan costes catastróficos por el pago del acceso a cirugía anualmente. Esto supone gente que se endeuda, que se empobrece, tiene que vender la casa, acaba en la pobreza simplemente por tener que pagar un tratamiento que aquí en España sería gratuito y que en esos sitios no está cubierto. Y además, habría que añadir otros 48, que casi unos 80 millones de personas al año, pues 48 millones adicionales por gastos, pues lo que supondría el gasto de desplazarse a otra ciudad, el gasto de manutención mientras está en otra ciudad recibiendo un tratamiento, el dinero que se pierde por dejar de trabajar, o sea, es una barbaridad. Y es que esto es una pequeña parte, porque esto hay que añadir todo el coste que es incalculable de la gente que fallece o tiene una discapacidad o su productividad disminuye, pues sinceramente ya no por acceder a una cirugía y no poder pagarla o endeudarse por pagarla, sino gente que realmente ni la puede pagar, ni puede llegar a ella, o llega al hospital, como lo que ha comentado un poco Elena, ¿no? De los retrasos. Las consecuencias de esos retrasos también, que no se opere o que no pueda recibir una cirugía segura, una cesárea segura, una reducción de una fractura abierta,
es que no se puede medir. Entonces, tenemos un déficit, hay un coste, hay que sacar dinero. ¿De dónde sacamos dinero? Bueno, generalmente la financiación de los sistemas de salud es un mundo. Normalmente hay 3 fuentes de financiación, básicamente la pública, mediante impuestos, contribuciones, seguros públicos, privadamente el pago directo, que es sobre todo lo que causa los gastos catastróficos, seguros privados, y externa, desde bancos internacionales, ayudas de la OMS, de la ONU, de AECID, a las ONGs como tal. Hay que tener claro que cuanta más fuentes de financiación y peor coordinadas estén, tendremos sistemas más fragmentados e ineficientes. Hay sistemas de salud en los que conviven 4, 5 o 25 formas de financiación que están descoordinadas, que hay gente que tiene acceso a 2, que hay gente que tiene a ninguna. Esto solo hace que sea ineficiente y un sistema fragmentado. Entonces, la propuesta es un poco perogrullo, ¿no? Pero que haya más recursos y que estén mejor organizados y eficientes. La Lancet Commission hace varias recomendaciones, ¿no? Al final, conseguir más dinero, pues bueno, es un debate que se puede tener en cualquier lado, ¿no? Pero la Lancet Commission hace básicamente estas recomendaciones. Una redistribución presupuestaria, lo que hay que se gaste más en salud, no más surgery, cirugía segura, vaya. Una mayor movilización de recursos internos, pues tributación al tabaco, el alcohol, fiscalidad de multinacionales que se dirijan sobre todo a financiar estos programas, una reasignación y ganancia de eficiencia, reducción o eliminación de subsidios a los combustibles y recursos externos, cooperación al desarrollo, ONGs, financiación internacional. Y con estos más recursos, ¿cómo los organizamos? Estos son básicamente los 4 puntos que recomiendan para gastar ese dinero de una forma eficiente y más útil. Por un lado, una cobertura de paquetes básicos de cirugía anestesia, que ahora os voy a enseñar, y sistemas de riesgos compartidos, que es básicamente una cobertura universal. Una cobertura, un pagador, es decir, que toda la población tenga una misma cobertura, que haya un único pagador. Ya no nos metemos a que ese sistema tenga que ser con seguros privados, con financiación con aportaciones laborales, con seguros públicos, ya no se meten a eso, ¿no? Es decir, cada país podrá organizar como considere, pero sobre todo que sea un único pagador y una única cobertura la que garantice la asistencia sanitaria. Además, una máxima que es también de bastante sentido común, que cuanto antes se hagan inversiones mayores van a ser los beneficios. Y el siguiente, flujos financieros, transferencia y compras centralizadas. Ha dado antes una pincelada también, Elena. No se trata que el Estado o el sistema de salud o el pagador o la cobertura universal compre absolutamente todo, pero si en un país van a hacer falta 25 respiradores, tiene mucho más sentido que se compren 25 respiradores iguales, se repartan por todo el país, que no lo que pasa en la mayoría de estos países, que es que cada hospital, perdido la mano de Dios, se dedique a buscar un respirador de donde pueda, que cada uno sea de un lado, más caro. Bueno, en cuanto siempre basándose en necesidades concretas, en necesidades llevadas del terreno, todo lo que se puede hacer con compras centralizadas va a suponer una rentabilidad y una eficiencia máxima. Esto es un poco lo que he comentado antes, tampoco lo voy a leer todo, pero esto es un poco, también lo ha comentado Elena. ¿En qué invertir? Pues en una cobertura básica de emergencia, pues, una laparotomía básica, manejo de fracturas abiertas, cesáreas, ahí está un poco más descrito, pero tampoco lo voy a leer todo. Y también hablan de, pues un poco lo que he dicho Elena, ¿no? Una vez garantizado eso, también invertir o centrarse en la cirugía programada, pues aquí habla, pues eso, desde hernia en cirugía, lesiones precancerosas de cervix en obstetricia, cataratas en oftalmología, por ejemplo, o incluso mastectomías, poder hacer cirugías paliativas de colon, bueno, tampoco lo voy a comentar. Entonces, terminar con el tema de la financiación, un poco las conclusiones de estos 5 puntos que hemos comentado, ¿no? Un poco los 5 puntos que comentaba la Lancet Commission de Global Surgery. Tenemos que tener claro que la cirugía es costo efectiva, salva vidas y promueve un desarrollo de las comunidades. Las condiciones quirúrgicas son responsables de aproximadamente el 30% de la carga mundial de morbilidad, que es una barbaridad. La desigualdad es constante en la atención quirúrgica, es una realidad. La investigación, la formación y la actividad asistencial son las 3 bases de la Global Surgery, tanto en terreno como en países más desarrollados. Y esta frase que nos gusta bastante, que habla de que la igualdad es una imposición, ¿no? Que es importante trabajar desde igualdad, de la colaboración, desde aportar y nada de imponer, no llegar allí con
pensando que vas a ayudar y hacer lo que te salga las narices, ¿no? Siempre intentar desde igualdad aportando. Es vital para llevar a cabo programas de calidad en cirugía global. El concepto de Global Surgery, lo que es la parte de la sesión sería esto, pero también queríamos añadir al final un par de cosillas que nos parecen importantes, que es que hay veces que no se ve, pero que queríamos trasladar también que la cooperación árabe es una realidad, ¿vale? Seguramente todos los días los cruzaréis por los pasillos con gente que ha ido o irá de cooperación. ONGs hay miles en Osakidetza y mogollón. Aquí hemos puesto algunas, seguro que hay muchísimas más que ni conocemos. Nosotros trabajamos en DOA, pero bueno, como os digo, hay muchísimas más. De especialidades, no especialidades, está el equipo externo, hay mil. Y además es que es una participación transversal, es que participa todo el mundo, enfermería, médicos, auxiliares, ortopedas, electromedicina, es una pasada. En cuanto empecéis a bucear y a hablar con la gente, os dais cuenta que hay muchísima gente que ha ido o va. Y muchas especialidades. Nosotros somos de cirugía, pero es que cualquiera que encuentres, desde urgencias hasta oftalmología, ginecología, es que es una barbaridad. Es decir, en cuanto empecéis a preguntar y a tirar un poco el hilo, es que hay un mogollón de gente que va. La realidad, esto no sé si la gente lo conoce, la realidad es que la mayoría de gente que va de cooperación va con sus vacaciones. Y en el artículo 59 del acuerdo regulador, que es básicamente nuestro convenio colectivo, se le parece, está reconocido el permiso de cooperación, ¿vale? Hay unos requisitos, pero básicamente no tiene antigüedad de más de un año, se puede ser temporal, fijo, con plaza, máximo de 2 años. Luego, si es fraccionado, hay una condición más que tampoco voy a entrar. Es un permiso sin sueldo, pero Osakidetza en ese tiempo que tú estás de permiso de cooperación te mantiene la cotización, tu cotización a la Seguridad Social, es como si tiempo trabajado, aunque no cobres, más de 6 meses en una situación de servicios especiales y tienes derecho a reserva del puesto de trabajo, ¿vale? Hoy por hoy esto no se aplica a residentes, ¿vale? Que, bueno, si como trabajadores tenemos acceso a otro tipo de permiso, ¿por qué no a este? Dejo ahí el melón, eso es un melón más grande que abrir, pero bueno, dejo ahí la entradita. También queríamos mencionar este caso en concreto porque nos parece que es el ejemplo perfecto de lo que tendría que ser la cooperación. Ahora mismo en Osakidetza, en Guinea-Bissau, hay un proyecto entre una ONG que se llama AIDA, Osakidetza y la Agencia Vasca de Cooperación y Desarrollo, donde se está desarrollando el Hospital Central de Guinea-Bissau, que es un proyecto a 4 años, programado de otros 4, en el que Osakidetza tiene una implicación estructural, ¿vale? Osakidetza aporta el personal y con permisos remunerados, es decir, Osakidetza, el personal de Osakidetza que vaya a este proyecto, Osakidetza mantiene el sueldo que tenían aquí en su puesto de trabajo aquí en Osakidetza. Y incluso si es gente de fuera que va a hacer el proyecto, de otras comunidades, también les paga un sueldo, ¿vale? Si alguien tiene interés en este proyecto, que nos puede preguntar a cualquiera de los 3 y les damos más información, pero la verdad es que es muy guay porque es un proyecto integral, un desarrollo integral del hospital. Y bueno, que yo sepa, hay anestesistas, cirujanos, enfermería, internistas también, no sé si pediatras, bueno, y más gente que habrá. Entonces, un poco como propuestas o qué nos gustaría proponer un poco desde el punto de vista de la cooperación, de cosas que creemos que podrían mejorar para facilitar la cooperación. Primero, una homologación estatal de permisos de cooperación. Aquí en Euskal Herria, bueno, en Euskadi sobre todo es lo que os he comentado, permisos no remunerados. En Castilla y León son permisos más cortos, pero sí son remunerados. En Andalucía es más difícil, pero sí que son también remunerados. Al final, a nivel estatal hay una disparidad muy importante. Pues una homologación estatal que permita pues, un poco dar facilidades y una forma más coordinada. Más proyectos de colaboración institucional continuada, como el que he explicado de Guinea de Osakidetza, que es, la verdad es que es una pasada, pues eso, permitir que la cooperación sea algo intrínseco al desarrollo diario de Osakidetza o de cualquier sistema de salud, ¿no? Hablo de Osakidetza porque es el nuestro, pero en cualquiera, ¿no? Que no sea que tú te vayas por ahí, sino que, bueno, dentro de tu propia actividad, de la propia actividad de Osakidetza, los servicios, fluya la cooperación. Y como residentes también, bueno, una cosa que
se está trabajando también de las sociedades científicas, desde el Grupo de Cooperación Humanitaria de la Asociación Española de Cirujanos, también desde la Organización Médica Colegial, es que se incluya la cooperación en los itinerarios formativos de las residencias, ¿vale? Que no nos tengamos que ir con nuestras vacaciones, porque realmente las rotaciones en cooperación son útiles, se aprende, se ven cosas que aquí en nuestro medio no vemos, contextos diferentes, capacidades diferentes. No es irte a hacer mano y operar, no, eso es algo que está totalmente relegado. Realmente ir de cooperación durante una residencia, igual que te puedes ir a rotar a trasplante o te puedes ir a rotar a aprender, yo qué sé, cirugía politrauma en Sudamérica, también puedes ir a hacer una rotación en cooperación porque vas a aprender muchísimas cosas que aquí no tenemos, ¿vale? Bueno, estas serían un poco las propuestas que teníamos. Lo ha comentado antes Elena, ahora mismo todavía no está el programa definitivo, faltan algunas pinceladas, pero el 30 de noviembre en el Hospital de la Princesa va a haber unas jornadas de cooperación internacional. En principio en la organización está la Sociedad de Anestesia y Reanimación, la SECOT de Trauma y la S de Cirugía, pero no es algo específico de ninguna de estas tres especialidades, es una cuestión más genérica. Que si alguien está interesado en ir, en principio se va a acreditar, se van a dar créditos, va a ser una formación, o sea, igual que cualquier otra jornada. Si alguien está interesado, que me escriba y os paso más datos cuando tengamos las cosas definitivas, pero bueno, todo el mundo está invitado. Insisto, no hace falta ser de trauma, de anestesia o de cirugía. Cualquier persona, aunque no sea quirúrgica, también podéis, porque de verdad que son interesantes, no van a ser temas quirúrgicos solamente, ¿vale? Aquí un poco de bibliografía y muchas gracias por vuestro tiempo y atención y nos gustaría acabar con esta frase que creemos que es fundamental, ¿no? Que todo esto que estamos hablando ojalá desapareciera y no más tener que hablar de esto, ¿no? El fin último de la cooperación es su extinción.